Queridos hermanos, buenos días en este sábado 23 de mayo de la sexta semana de Pascua. Un día maravilloso para sentirnos misioneros, llamados a anunciar a Jesucristo, porque vemos hoy en los Hechos de los Apóstoles un personaje que, sin haber conocido a Cristo, habiendo recibido el bautismo de Juan, como dice el texto, predica con elocuencia, énfasis y determinación a Jesucristo. Dice el texto que, pasado un tiempo en Antioquía, Pablo emprende otro viaje y se va a Galacia y a Frigia. Llega a Éfeso y se encuentra con un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, es decir, un hombre de cultura helénica y elocuente. Dice, versado en la Escritura, y que a pesar de no haber recibido el bautismo, sino solo el de Juan, es instruido en el camino del Señor. Y está predicando, expone la vida de Jesús con muchísima exactitud. Recordad que con Pablo iban Priscila y Aquila, aquellos pilares de la comunidad de Corinto. Entonces hablan con él, lo llevan, lo toman por su cuenta, les explican en detalle el camino para llegar a Dios a través de Jesucristo, y él sigue el encargo misionero que siente en su interior, el ardor, el fuego del Espíritu Santo en definitiva, y se va a Acaya. Es decir, Apolo empieza a predicar en Éfeso, va a Acaya. Fijaos por qué ha conocido a Cristo. ¿De qué manera nosotros deberíamos preguntarnos, vivimos con alegría, con ímpetu, con fuerza el anuncio de Jesucristo? ¿Ha cambiado nuestra vida como la vida de este hombre, de Apolo, para predicar con ese vigor? Dice el texto que rebatía vigorosamente en público a los judíos, demostrando con la Escritura que Jesús es el Mesías. No solamente tenemos que dejar esto a los presbíteros en la etimología griega quiere decir los más ancianos, ¿no? Pero nos hemos acostumbrado a que los presbíteros ordenados, es decir, los sacerdotes ordenados son los que anuncian. No. Todos estamos llamados a anunciar a Cristo. En nuestra pequeña iglesia doméstica, que es la familia, en nuestro entorno, es decir, nuestro trabajo, nuestra familia, todos somos testigos de los padecimientos de Cristo, de los sufrimientos del Señor. Todos hemos sido testigos de la resurrección. Todos tenemos que anunciar esta resurrección, que no es otra cosa que un preámbulo de nuestra propia resurrección. Todos tenemos que vivir con alegría el hecho misionero. En Madrid ahora está en marcha el plan diocesano misionero. ¿Cómo anunciamos a Jesucristo? No nos podemos quedar solo en que estamos aislados en casa metidos. No, tenemos que dejarnos transformar nuestro interior. Ese fuego del que hablaba Jesucristo, he venido a prender fuego al mundo, ojalá y estuviera ya ardiendo. Recordad las palabras de ayer del Señor a Pablo. No temas, no te calles, nadie te hará daño. Sé fuerte, viene a decir. Y Apolo nos da un ejemplo ante nuestra posible cobardía, nuestra falta de vigor, nuestra falta de ímpetu. Queridos hermanos, estamos acomodados en que otro me anuncie a Jesucristo. Bien, ya me lo han anunciado. ¿Llevamos cuánto? ¿20, 30 años, 50, 70, 80, cada uno su espacio vital? ¿Cuánto tiempo necesitamos más cada uno para dar testimonio de Jesucristo? Preguntaoslo. ¿Cuánto tiempo voy a esperar en la vida para anunciar a Cristo de verdad? Para ser como este hombre, como Apolo. Para ser como Pablo. Fijaos que son dos personas. Para ser como Priscila y Aquila, es decir, si vemos las primeras comunidades cristianas ya no han conocido a Cristo, ya no son como nosotros, ya no son como los apóstoles, nos podemos escudar en que aquellos que conocieron a Jesucristo recibieron el fuego de Pentecostés. No, queridos hermanos, estos hombres eran como nosotros, han recibido un bautismo igual que el nuestro, han vivido en una sociedad peor que la nuestra, han sido perseguidos mayormente que nosotros que vivimos en libertad, y daban testimonio de Jesucristo con su vida, con su palabra fundamentada en la Escritura, quizá porque conocían la Escritura
porque sentían el vigor del Espíritu. Pueblos todos, dice el Salmo 46, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, es emperador de toda la tierra. Es que eso no lo tenemos que creer para anunciarlo. Dios es el Rey del mundo. Tenemos que tocar con maestría. Decía San Ireneo al respecto de las Escrituras, ¿no? Dice, si uno lee con atención las Escrituras, como Apolo, que era conocedor de las Escrituras, o Pablo, encontrará que hablan de Cristo y que prefiguran la nueva vocación, porque Él es el tesoro escondido en el campo, es decir, en el mundo, ya que el campo es el mundo. Recordad la parábola del tesoro. Quien encuentra un tesoro va, vende todo lo que tiene y compra el campo para quedarse con el tesoro. Tesoro escondido en la Escritura, ya que era indicado por medio de figuras y parábolas que no podían entenderse según la capacidad humana, antes de que llegara el cumplimiento de lo que estaba profetizado, que es el advenimiento de Jesucristo. Decía San Jerónimo, y yo lo cito a veces, que quien no conoce la Escritura no conoce a Cristo. Tiene una idea superflua, espiritual, de algo que le han enseñado, pero para conocer a Jesucristo hay que conocer la Escritura. Como dice el profeta Daniel o el profeta Jeremías, por esta razón los judíos leen la ley en nuestro tiempo, se parecen y le cree que es como una fábula, están todavía esperando, pues no pueden explicar todas las cosas que se refiere al advenimiento del Hijo de Dios como un hombre, porque no creen en Jesucristo como el Mesías, aún esperan a ese Mesías. Nosotros vemos en él el cumplimiento de las profecías. En cambio, cuando nosotros los cristianos leemos, para nosotros es un tesoro escondido, es el campo donde está el tesoro, que es la cruz de Jesucristo, que se ha revelado y que se ha explicado con claridad. Entonces nuestra inteligencia se enriquece o nos enriquecemos, porque se nos muestra la sabiduría de Dios en Cristo. El anuncio de Dios de su Hijo, del Mesías, está ya en cumplimiento en Cristo Señor. Y lo que se anuncia de antemano se da cumplimiento ya. Lo hemos disfrutado. Porque el Padre desde el principio nos ama. Fijaos que el Evangelio de hoy, quizá deberíamos de pedir al Señor claridad, constancia para entender la Escritura. Dice, os aseguro si pedéis algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Porque hasta ahora, le dice a los discípulos, evidentemente, todavía estaban al final de la cena, no habéis pedido nada en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa. ¿Y cómo es nuestra alegría completa? Si amamos al Padre, el Padre nos ama, si cumplimos sus mandamientos, vendrá a hacer morada en nosotros. La alegría completa es hacer la voluntad de Dios. Podemos decir, le hemos pedido que nos libre de la pandemia, sí, muchas veces hasta con lágrimas se lo he pedido en el altar. Pero no es eso. Sí, quizá es descubrir la voluntad de Dios en estos momentos tan duros, en los momentos de incertidumbre, de dolor, de enfermedad. ¿Por qué? Porque la alegría nuestra es, dice, el Padre mismo os quiere, porque vosotros me queréis, es decir, queremos a Cristo, nos hemos configurado con Él, queremos anunciar a Jesucristo, nuestro corazón arde con el fuego del Espíritu, amamos al Padre. Y Él nos ama a nosotros, porque creemos que Dios, que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir. Creemos que viene de Dios y a Dios ha ido. Vuelta, lo dice, salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo para ir al Padre. El Logos del Evangelio de San Juan se ha hecho hombre, como nosotros, para que nosotros, a través de Él, podamos subir al Padre como Él mismo. Decía San Agustín al respecto de este texto cuando dice, el Padre os ama porque vosotros me queréis y habéis creído. Dice, ¿nos ama? ¿Nos ama Él porque le amamos nosotros? ¿O más bien le amamos porque nos ama Él? San Pablo lo dice, sabéis amar porque Él os ha amado primero. Responde San Juan en una de sus cartas, nosotros le amamos porque Él nos ha amado primero. Nosotros hemos llegado a amar porque hemos sido amados por Dios. Don, es decir, hemos recibido un don que es eternamente de Dios.
Y ese don es amarle a Él. Él, que amó sin haber sido amado, evidentemente, subió a la cruz, odiado, escarnecido, rechazado. Él, que amó sin haber sido amado, concedió todo para que podamos amarle. Fijaos, poneos en aquella situación, estamos amando a un criminal que fue desnudado y puesto en una cruz para asumir todo nuestro pecado. Hemos sido amados sin tener méritos para que en nosotros hubiera algo que le agradase. Él ha recogido nuestro pecado, se fía en el hombre, un hombre que sigue siendo egoísta y sigue pidiendo cosas para hacer su voluntad, la voluntad mía. No, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y no amaríamos al Hijo si no amásemos también al Padre. Algunos, y a lo largo de la historia, han amado al Hijo como si fuera una persona excepcional, pero el Hijo nos tiene, es la puerta, es la vía, es el camino, es la verdad que nos conduce al Padre. El Padre nos ama porque amamos al Hijo, habiendo recibido del Padre y del Hijo el poder amar a éste. En español decimos que por la peana se adora al Santo. Claro, la peana es Cristo que nos conduce al Padre. Y la fuerza que nos inspira esa veneración es el Espíritu Santo. Ese amor filial nuestro, con que honramos a Dios, lo crea Dios. Y Dios vio que era bueno, dice en el Génesis. Por eso Él amó lo que Él hizo, es decir, a la criatura que somos nosotros. Él nos ha amado, primero, se ha compadecido de nuestro pecado, de nuestro descarrío y ha querido reconducir el camino. Es como ahora en esa primavera que hay donde los jardines están todos liegos, llenos de herbazal. Hay que pasar la hoz para abrir el camino. No hubiera creado en nosotros lo que Él pudiera amar si antes no lo hubiera creado. Él nos ha creado y la criatura en su libertad ha optado o por Dios o por el pecado. Entonces pidámosle a Dios que nos descubra con sencillez quién es Él y cómo es Él para que demos testimonio, para que nuestra alegría sea perenne, perpetua y podamos decir: hágase tu voluntad, que es lo que nos va a hacer feliz, que es lo que va a dar cumplimiento a las promesas, que es lo que mi existencia va a dar sentido. Creer en ti, amarte y dar testimonio de ti. Que el Señor os conceda un buen día y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con vosotros y permanezca siempre.